Esta lección de hoy tiene como nombre cuatrimembración, erotización y masturbación. Entonces, eh, lo que es la erotización del cuerpo, esto se aborda en diversas áreas de la psicología en particular, pero quien aborda esto en primera instancia es el psicoanálisis. Y Freud es el primero en hablar de erotización en un momento en donde era muy mal visto hablar de sexualidad. Incluso más mal visto que ahora, ¿sí? Hoy día nosotros tenemos la sexualidad alrededor todo el tiempo, pero no es correcto hablar de esto, ¿sí? Aunque está en todas partes. Este es un mecanismo que Freud descubre, que se llama el mecanismo de la represión, que es el que la represión está, digamos, al servicio de que el ser humano pueda suprimir ciertos impulsos de manera de promover otros. Lo estoy diciendo lo más simple posible, un psicoanalista me mataría igual, pero lo más sencillo posible. Y es que podemos suprimir algunos impulsos para favorecer otros, ¿sí? Entonces, esto, digamos, para hacerlo súper como pictórico, hay un texto de Freud que se llama Malestar en la cultura, ¿sí? Es uno de sus últimos textos, y en ese texto aborda que en realidad el ser humano, para estar en la cultura, tuvo que haber reprimido otros impulsos. Es decir, tenemos que reprimir los impulsos sexuales que nos producen otras personas porque estamos en una sociedad monogámica, ¿sí? O porque esa persona no me ha dado consentimiento para yo desplegar el impulso sexual. Entonces, esa represión produce malestar. Entonces, desde Freud en adelante, que todavía, digamos, sigue siendo vigente, el malestar en parte es producido porque nosotros los seres humanos tenemos que reprimir ciertos impulsos para estar en sociedad, ¿sí? No podemos desplegar todos los impulsos que queremos. Entonces eso produce un malestar, ¿sí? Bien, ahora, en este sentido, Freud también descubre en otro texto que se llama El retorno de lo reprimido, que la represión siempre falla. Y esto no es menor de considerar. Porque uno puede pensar, ya, yo tengo que ser una buena persona, pero tengo este impulso como de este deseo sexual tan marcado, entonces lo voy a reprimir, ¿sí? Y voy a hacer como que no estuviera ahí. Pero lo que descubrió Freud es que siempre la represión falla en algún momento, ¿sí? Y eso es lo que llamó síntoma. El síntoma es el retorno de lo reprimido. Es que la represión falla y retorna de un lugar desconocido una palabra no escuchada y se convierte en un acto inconsciente. ¿Sí? Partimos rápido, ¿sí? Bueno, entonces, vean, no sé si han visto la película, ¿cómo se llama esta? Psicópata americano, American Psycho, en donde se nota muy claramente, aunque sea una novela, se nota muy claramente cómo su impulso de querer matar personas cada vez es menos controlable, ¿sí? Bueno, dicho esto, guarden digamos, este principio, en tanto que en relación a la sexualidad, la sociedad completa ha reprimido la sexualidad, ¿sí? Y hemos hecho en cierta medida como un pacto de que respecto de ese tema no se habla abiertamente. Y solo hay algunas personas que lo han hablado abiertamente, digamos con todas sus letras. Pero hoy por hoy todavía es un tema que se considera tabú. Nosotros decimos, pero tenemos una sociedad mucho más abierta que antes. Sí, podemos estar de acuerdo. No obstante, esa sociedad mucho más abierta que antes aún está expuesta a que hoy día la sexualidad está en un retorno de lo reprimido, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros históricamente reprimimos la sexualidad. En nuestra familia no se hablaba de eso. Era un tema oculto, se hablaba en doble sentido, se hablaba como para molestar, se hablaba para denigrar, pero no se hablaba en serio este tema. Y entonces lo que vemos que ocurrió con generaciones venideras
es que esa represión eventualmente falla. Esto pasa tanto a nivel del individuo como a nivel de lo cultural, de lo social. Entonces, vemos que antes no se hablaba de sexualidad y ahora la sexualidad está en todas partes. ¿Sí? Está la pornografía a la distancia de un clic. Toda la sociedad es pornográfica, en el sentido de que la intimidad ya no es algo que esté tan cerca. Yo puedo acceder a la vida de cualquier persona que quiera a través del internet. Existen los reality shows en donde se puede, digamos, ver la vida de la persona, y eso es lo que Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, considera la sociedad pornográfica, en que está todo expuesto al ojo. No hay algo que esté velado, no hay algo que permanezca en secreto, que sea misterioso, sino que todo está a la vista y paciencia del mundo. ¿Sí? Esto en particular va muy en desmedro del desarrollo sexual saludable, sobre todo en la juventud. ¿Y por qué? Lo vamos a ver quizá, lo vamos a ver con mayor profundidad hacia el final de esta lección, pero comprendan de entrada que la pornografía es, es el opuesto al erotismo, ¿sí? Entonces están en lados distintos. La pornografía, como para plantearlo en el mundo Waldorf, estoy escribiendo esta mañana, como para plantearlo en el mundo Waldorf, la pornografía es similar como a la pantalla, ¿sí? Mientras que el erotismo, bueno, voy a hablarlo como erotización. La erotización es como la narración. Es como la narración, ¿sí? Piénsenlo así. Cuando yo veo una película y aparece un caballo en la película, todos vemos el mismo caballo. Yo estoy en una posición pasiva en relación a la imagen que estoy viendo. No hay algún ejercicio propio por el cual yo creo una imagen, sino que recibo lo que viene de afuera. Que esto es un caballo, los caballos son así. ¿Sí? Pero cuando a mí me narran una historia de un jinete que cabalgaba rápidamente en su corcel, el caballo y el jinete que yo imagino es propio. Yo lo estoy creando. Y si bien responde al arquetipo de un caballo que tenga 4 patas, muscular, que tenga la nariz alargada, etc., es una creación propia que yo por mi ejercicio genero. Entonces, en relación a la sexualidad, la pornografía es algo que viene dado y que ataca al ser humano desde el mundo externo. Y digamos, le demanda, le exige, le impone una cierta relación a la sexualidad de pareja, ¿sí? En donde el sexo es así, tal como lo muestra la pornografía. Mientras que la erotización genera que el propio individuo pueda crear una imagen a través de las palabras que se le narran. ¿Sí? Aquí en Chile tenemos una escritora muy buena que es la Isabel Allende, y que tiene muchos textos en donde usualmente sus protagonistas mujeres tienen relación en algún lugar del texto. ¿Sí? Sea por intentos de violación, por ejemplo, como una relación consensuada, y es muy notoria la diferencia de la vivencia del personaje y lo que genera el leer eso. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo si lo viéramos en una película, a que si yo veo esas palabras, escucho esas palabras en mi interior y creo imágenes. ¿Sí? ¿Se comprende esta diferencia? En donde en la pornografía yo soy un ente pasivo que se le impone una cierta visión, mientras que la erotización se me invita a crear en una dirección, pero lo creado en su gran mayoría depende de mí. Esto es importante porque en realidad vemos que por qué en relación al placer sexual, el placer sexual de la mujer va como alrededor del 38%. ¿Sí? Mientras que el placer sexual del hombre, el 95%. ¿Sí?
Porque realmente la cultura que tenemos en relación a la sexualidad, al hombre se le estimula, digamos, es como el mimado, el hombre, ¿sí? Porque está todo al ojo, y al hombre le estimula el ojo. Pero lo que se sabe es que la sexualidad y el placer en la mujer en realidad está mucho más ligado a la fantasía y al entorno, más que al estímulo concreto y físico inmediato. Para la mujer es mucho más excitante todo lo que ocurre alrededor, cómo se prepara el entorno, digamos, todo el acercamiento mágico hacia esa relación sexual. Hay varios estudios neurológicos que, digamos, corroboran esto. Y sobre todo la interacción interhemisférica que tiene la mujer. A diferencia del hombre, que el hombre tiende a pensar solo de un hemisferio. ¿Sí? Tiende a ser como más unilateral su pensamiento, más duro, mientras que el de la mujer tiende a ser más integrado entre hemisferios. Bueno, no me quiero desviar del tema, en realidad esta lección no tenemos tanto tiempo, y este tema es amplio el que vamos a abordar ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos en primera instancia qué es la erotización. La erotización es es, digamos, el acto de amor que otro ser humano me regala a mí como hijo. ¿Sí? Es decir que, piénsalo así, ya. Tengan como, insisto que lo estoy diciendo no conceptualmente, sino que tratando de, no tratando, sino que lo estoy transmitiendo a través de que estos sean imágenes que les vayan a servir en diversas áreas, ¿sí? Porque si yo les digo el concepto de erotización desde el psicoanálisis, va a servir para la clínica psicoanalítica, y desde la psicología, de otro lado. Entonces, estoy haciendo, digamos, de la manera que puede considerarse como quizás demasiado con laxa la definición, pero que permite una imagen más amplia. Entonces, piénsenlo así, nosotros en el módulo 1 vimos apego, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y vimos la importancia que el cuidador tiene en relación a la existencia de un hijo. Entonces, en el año 1940 y algo, en plena Segunda Guerra Mundial, Francia no fue uno de los países más que salió particularmente victorioso, no sé quién, bueno, solo Estados Unidos probablemente salió victorioso en algo así, pero Francia fue uno de los países que, digamos, no le fue demasiado bien, y en esos años hubo un psicólogo que trabajaba en orfanatos de neonatos que habían perdido a sus padres en la guerra, por motivos los motivos de guerra. Entonces, tenían todos los cuidados de esos niños, ¿sí? Este psicólogo se llamaba Spitz, creo que es René Spitz. Tenían todos los cuidados de esos niños. Pero Spitz se dio cuenta que a lo largo del tiempo los niños comenzaban a morir, ¿sí? Y se hizo la pregunta de por qué comienzan a morir los niños cuando tienen alimento, tienen calorcito, tienen personas que los cuidan, tienen todo, ¿sí? Y trajo un concepto que se llama el hospitalismo. ¿Con Z o con S? Hospitalismo. Lo voy a dejar como hospital. Ya, no recuerdo si es con Z o con S. ¿Sí? Igual me la jugaría con Z, pero está. Y entonces el hospitalismo, que en realidad se consideraba como una depresión infantil de los neonatos, ¿sí? En donde lo que se dieron cuenta es que los niños o morían de muerte súbita de repente, o dejaban de comer, dejaban de llorar y morían. Pero pasaba en un porcentaje no menor de niños. Y ahí eso sirvió de base para la posterior teoría del apego de Bowlby, en donde se dieron cuenta que el ser humano no puede existir, aunque tenga todo lo físico resuelto, si no hay un ser humano, que lo desee, que lo ame. Si no hay un ser humano que lo ama, ese niño que está ahí va a ser consumido por fuerzas del mundo físico, va a retornar a la muerte.
¿sí? Lo digo así, antroposóficamente. Las fuerzas físicas, las fuerzas centrífugas de lo físico lo destruyen finalmente. ¿Sí? Vamos bien hasta acá. Si les surgen preguntas, recuerden, las pueden poner en el chat o derechamente abrir el micrófono. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Bien? Ya. Bien, entonces, el ser humano requiere ser amado por otro. Eso no significa que un niño que no fue deseado, que nació, digamos, aquí en Chile se dice como por condorito, por chiripazo, que nació así porque, bueno, llegó, vaya a tener un trauma o no vaya a querer vivir. No, no se trata de eso, ¿sí? Sino que se trata de que el ser humano requiere el calor de lo que otro ser humano le pueda entregar. No trae, digamos, como abierto o despierto el sol propio, ¿sí? Como la chispa divina no la trae despierta, sino que alguien se la tiene que despertar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la bebé que se le despertó su chispa. Sí. Entonces se le tiene que despertar la chispa y esto lo puede hacer solo quien lo ame. ¿Sí? De la manera que sepa amar, porque en realidad el amor como idealizado, no podemos considerar que todos recibimos ese amor, pero cada uno recibió el amor que mejor pudo dar el cuidador que tuvimos cerca, ¿sí? No todos recibimos ese amor idealizado, no todos tenemos apego seguro, ¿sí? De hecho el 40% tiene un apego inseguro. Entonces, recibimos más o menos el amor que nos supieron dar, que puede haber sido no tan ideal, pero al menos nos intentaron entregar algo de calor, ¿sí? Nos quisieron de la manera que supieron. Y estamos aquí hoy, ¿sí? Entonces, logramos superar esas fuerzas. Entonces lo vamos a pensar ahora desde la cuatrimembración, ¿sí? Solo para recordar, en la cuatrimembración nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, un cuerpo sensible y un cuerpo un yo. ¿Sí? El vital se le llama etéreo, se le llama fuerzas mórficas, no tenemos muchos nombres. Está el cuerpo sensible, se le llama astral, se le llama anímico, hay varios nombres como para nombrarlos, ¿sí? Solo estoy poniendo lo más neutro, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos a un ser humano, lo primero que nace es el cuerpo físico del ser humano. Entonces, las fuerzas físicas, dice Steiner, solo se pueden percibir cuando nosotros percibimos a un cadáver. No se perciben las fuerzas físicas cuando vemos a un ser humano despierto. No se perciben las fuerzas físicas cuando vemos a un ser humano vivo. Las fuerzas físicas son las que son propias de un cadáver, ¿sí? Es decir, que son fuerzas que tienden hacia la desintegración, que tienden a la degradación, que no tienden a juntarse, sino que a separarse. Por eso digo que son fuerzas centrífugas, que tienden hacia afuera, como desarmarse, no a formar un centro, sino hacia disgregarse, ¿sí? Como ocurre con las piedras. Entonces, esas fuerzas son fuerzas frías. Y el frío de estas fuerzas se le opone el sol. Pero en la primera infancia, ese sol no es el niño, no está dentro del niño o la niña, sino que el calor lo puede entregar un adulto. Una persona que tenga en sí ya el sol. Y en la cuatrimembración, el sol, la representación del calor, es la organización del yo. ¿Sí? Vale. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, hay varias cuestiones que son fundamentales acá. En principio, que el cuerpo físico
requiere de que, por ejemplo, si hay un niño y yo no le doy alimento, ni le doy cariño, ni lo baño, pero le digo te amo mucho y te amo y lo miro con cariño, aún así no va a penetrar el calor a ese niño. ¿Sí? Pues como vimos los septenios, se demoran en nacer las otras corporalidades, no nacen al tiro. Y la primera que nace es el cuerpo físico. Cuando nosotros, el nacimiento que conocemos es el nacimiento del cuerpo que se separa del cuerpo de la madre. ¿Sí? Entre comillas se separa. O se separa el cuerpo, pero sigue estando vinculado. ¿Sí? Entonces, en cada una de las fases, la entrega de calor es diferente. En la primera infancia, la entrega de calor va de la mano de los cuidados físicos. Entonces, los cuidados son, en particular, hacia el cuerpo, que está a la vez fragmentado en 4 grandes sentidos. ¿Sí? Entonces, que los cuidados también son cuatrimembrados, que están en el sentido del tacto, voy a ponerlo aquí, tacto, el sentido vital, el sentido del movimiento propio, importante el propio, así como que usualmente se suele olvidar el movimiento propio, y el equilibrio. Bien, ¿siguen hasta acá? ¿Alguien de los que están presentes había escuchado, no había escuchado de lo que son los sentidos? Sean honestos, sí, digamos, lo hago más básico o más avanzado. No, ya, ok. Bueno, entonces, piénsenlo así. Cada uno de estos sentidos nos enseña algo. Es decir, nos muestra un carácter propio del mundo. Nosotros reconocemos lo que está más allá de nosotros, lo que es propio del mundo, a través de alguno de estos sentidos, en la primera infancia. Con primera infancia, en todo caso, me refiero a los primeros 7 años, ¿sí? Previo a la escolarización. Entonces, el sentido del tacto enseña los límites. Voy a usar esto para que sea más grande. El sentido del tacto enseña los límites, en donde si mis manos fueron manos cálidas, estuvieron calentitas, suaves, si fui amoroso en mi tacto con el bebé, va a interpretar, va a aprender que el mundo es así, es suave, es tranquilo, me respeta, me enseña hasta dónde llego yo. ¿Sí? Esto Winnicott, que es un psicoanalista inglés y pediatra, decía que es el holding y el handling, que es el holding es cómo es sostenido el bebé. Digamos, si yo lo sostenía con cariño, de repente lo tenía que agarrar, como agarro cualquier bolsa y agarro al bebé y me lo llevo, como en lo práctico, y cómo lo acaricio, ¿sí? Cómo lo manipulo, el handling. Y que eso establece un cierto patrón psíquico de cómo yo voy a interpretar en mi primera infancia de qué es el mundo, ¿sí? ¿Qué características tiene el mundo? ¿Vale? Eso es a nivel general de lo que el tacto trae. Ahora, en un nivel más profundo, el tacto lo que hace es que determina el límite en lo que es el yo y el no yo. Sí, a ver, lo necesito. Es decir, al yo reconocer que mi cuerpo está acá, que mi piel llega hasta acá, que yo llego hasta acá, cuando toco una mesa, cuando toco un computador acá, digo, yo estoy aquí y eso está allá. Entonces aparece por primera vez la experiencia dual, de que yo no soy completo. ¿Qué es lo que traemos del mundo espiritual? En el mundo espiritual éramos completos. Pero cuando llegamos a un cuerpo, no. Entonces que yo estoy aquí y tú estás allá. El mundo. ¿Sí? Entonces aparece por primera vez este germen que se va a desplegar
en el Rubicón, a los 9 años 3/4. ¿Sí? Esa verdadera diferencia de yo, no yo. Ahora, el tacto tiene una particularidad que la mirada no tiene, que es que el tacto no puede faltar, mientras que la mirada sí. Piénselo así, que esto lo digo porque hoy día con todas las dificultades que han tenido en el ámbito escolar, los niños al retornar, no sé cómo ha pasado en otros países, pero aquí en Chile el aumento de la violencia en el aula ha sido gigante, ¿sí? Amenazas de muerte, amenazas de tiroteo, se han cerrado escuelas, han apuñalado chiquillos, se han disparado en los colegios, digamos, cosa que antes en Chile no se veía, como uno decía, eso es típico de Estados Unidos, pero aquí en Chile no pasa. Pero ahora comenzó a pasar, ahora. Y es que, bueno, obviamente todo el trauma que produjo la pandemia, pero para el contener al ser humano es necesario que la presencia de otro esté ahí, digamos como ese sol le haga contrapeso al hielo, ¿sí? Y para niños que han logrado conquistar herramientas superiores, la mirada es suficiente y la palabra, ¿sí? Como decirle, referirme a él, nombrarlo, hablarle con cariño y se calma. Pero hoy día vemos que han perdido 2 años de socialización, han perdido 2 años de madurez, entonces no, tienen recursos más primitivos, ¿sí? Se ha visto un desmedro del desarrollo sensorio-motriz. Entonces, ¿qué pasa? La mirada sí puede faltar, porque yo puedo mirar a alguien y ese alguien puede no mirarme a mí, ¿sí? Entonces, no tiene el mismo carácter el ser mirado que el ser tocado. En el tacto, si alguien me toca, yo no puedo no tocarlo. Si alguien me pone su mano acá, yo sí lo toco también, ¿sí? Entonces, en este sentido, el tacto es un recurso que es más útil para los niños de hoy que la mirada que requiere que los niños hayan conquistado herramientas superiores, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, lo importante en relación al tacto es que establece un límite entre yo y no yo, ¿sí? Ahora, el sentido vital es el que establece el bienestar. Se suele decir que el sentido vital se activa cuando uno se enferma. Por ejemplo, cuando yo no me siento bien, el reconocer que me siento de manera distinta a como me siento usualmente es un mensaje que me entrega el sentido el sentido vital, ¿sí? Por eso se llaman sentidos, son como receptores, ¿sí? Es como que logran captar un tipo de información, para decirlo súper simple. Entonces, el sentido del tacto capta una información, que es la información táctil del límite con el mundo. Mientras el sentido vital capta una información que es el mundo interno. Pero no el mundo anímico interno, sino que como me siento en el cuerpo. Si mi cuerpo es agradable o es desagradable. ¿Sí? Ahora, como el sentido del tacto requería el ser tocado con cariño, o si yo fui tocado rudamente, igual desarrolla el sentido del tacto, pero es un tacto distinto, ¿sí? Que después la pareja también se extrapola al cómo fui tocado, cómo yo quiero ser tocado. Usualmente nosotros aprendemos, no usualmente, nosotros aprendemos a cómo que nos gustó ser tocados, cómo es correcto, cómo es bueno, cómo es agradable ser tocado, por cómo fuimos tocados en la infancia. No porque haya sido bueno, ¿sí? Si a mí me trataron así como una bolsa de manzanas, yo voy a querer que me traten así, como una bolsa de manzanas, ¿sí? Como bruscamente. Y eso es lo que me va a gustar, ¿sí? Y esto tiene un fundamento neurológico súper concreto, y es que el cerebro no busca la felicidad, tampoco busca el bienestar del cerebro. El cerebro busca lo predecible. Y lo predecible es lo que ya conocí. Entonces, cuando, por ejemplo, ocurre, a nosotros nos pasa que quizás no tuvimos traumas complejos en nuestra infancia, que cuando estamos en un lugar que es muy como impredecible,
no nos sentimos cómodos. Ya un niño que tuvo una vida en donde no podía adivinar respecto de sus adultos, todo era impredecible, de repente le llegaba un golpe, no sabía por qué, estar en un lugar cálido y amoroso le es súper incómodo. ¿Sí? No se sienten agradados en un lugar así, se sienten incómodos. ¿Sí? Y entonces tratan de hacer caos, y lo logran en muchas ocasiones, hacen caos, porque así es como era, y eso es lo que conocen, y ahí se sienten bien. ¿Sí? Aunque todo esto es inconsciente. Entonces esos estudios respecto del trauma complejo nos llevaron, digamos, a que detectásemos que el ser humano en realidad busca lo predecible. Y eso puede no haber sido bueno. Pero lo que el cerebro busca es tratar de repetir lo que ya conoció. Y ahí se siente tranquilo. ¿Sí? Entonces en esto la sexualidad no va más allá, no escapa de este principio. ¿Se entiende esto? Entonces, el sentido vital establece el cómo yo fui cuidado, si estaba en un ambiente cálido, si recibía los alimentos, si podía jugar, si podía correr, o si estaba encerrado, si me sentía cómodo o incómodo en mi cuerpo, si tuve demasiadas infecciones urinarias, que la genitalidad se me hace como algo incómodo, eh, si pude crear cosas, o si siempre tuve que recibirlo de afuera, ¿sí? No tuve juego libre, sino que veía películas, jugaba videojuegos, establece un distinto bienestar. ¿Sí? Entonces lo que ocurre con el sentido vital es que anota un bienestar específico, no anota como un bienestar así ideal, arquetípico, sino que anota lo que para mí fue bienestar. Y lo que para mí fue bienestar fue lo que más se repitió. ¿Sí? A lo que yo me acostumbré. ¿Sí? Eso es lo que se convierte en bienestar. ¿Me siguen hasta acá? Ahora voy a ir un paso más allá en porque este en realidad es uno de los sentidos que se habla poco y se comprende poco en relación a como lo psicológico en particular. El sentido del tacto tiene relación con lo físico, mientras el sentido vital tiene relación con lo etéreo o vital. Entonces, nosotros sabemos que el sentido, o mejor dicho, el cuerpo etérico, el cuerpo vital, es el cuerpo de hábitos. Por eso, cuando están en la etapa escolar, los niños se repiten los mismos ritmos, ¿sí? En una escuela Waldorf. No es como una escuela tradicional que de repente tiene historia, de repente lenguaje, de repente matemáticas, sino que en la escuela Waldorf se repite clase principal durante un mes. Matemática, un mes. Lenguaje, un mes. Porque así establece un ritmo repetitivo. Y solo tiene eso de intelectualización y luego son oficios. Huerto, dibujo de formas, tejido, conocimiento de los alrededores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque ahí establece un hábito. Comienza a establecer el hábito que lo intelectual en la mañana y luego ya se relaja lo intelectual y se empieza a aprender de otra manera, a través de la experiencia, de la vivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Es que el cuerpo etéreo es el cuerpo de hábitos. Voy a borrar esto y luego lo anoto otra vez. El cuerpo etéreo es el cuerpo de hábitos. Los hábitos son inconscientes. Piénsenlo. ¿Cómo se le dice? El acento que yo tengo para hablar. Mi acento es inconsciente. Yo hablo, no lo pienso y tampoco tengo tanta potestad de cambiarlo. ¿Sí? Como está ahí, es un hábito ya. Entonces, hay otros elementos que también son hábitos y que uno se da cuenta cuando hace terapia, cuando hace camino interior. Se da cuenta, yo tengo el hábito de que cuando me ignoran, me enoje. No me había dado cuenta. ¿Sí? De cuando me ignoran, me pongo histriónico. De cuando me ignoran, siento angustia. Y eso es un hábito para mí. ¿Sí? Eso es lo que quedó anotado para mí como lo conocido, como el bienestar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? Vale. Bien. Entonces luego tenemos el sentido del movimiento propio.
El sentido del movimiento propio, y se le da el nombre de propio, porque existen movimientos que no son propios. ¿Sí? Y estos movimientos no propios son los movimientos de los reflejos. Tengo que avanzar un poquito más rápido, sí, porque ya está, para alcanzar a abordar la erotización en el adolescente. Los reflejos son lo que está establecido en el cuerpo físico. Yo no tengo voluntad propia de hacer un reflejo. Un niño, yo le pongo el dedo y lo aprieta, no porque quiera, ¿sí? Y luego cuando supera el reflejo, el niño puede, me interesa, y lo aprieta, ¿sí? Pero si no le interesa, no, y lo suelto. Entonces, el movimiento propio es que yo tuve experiencias por las cuales pude explorar mi propio movimiento. Y para poder explorar mi propio movimiento, como lo vimos en el módulo 1, tiene que haber un apego relativamente seguro. Si no está eso, yo tengo que ocupar mi movimiento para cuidarme. Tengo que ocupar mi energía para protegerme. No puedo explorar libremente. ¿Sí? Entiendan que la exploración es como el polo opuesto al apego. ¿Sí? Si hay un apego inseguro, como si hay una falta, se activa el patrón de apego. El niño llora, grita, se ignora, evade, se desorganiza. Pero si tiene un ambiente seguro, entonces se activa la exploración. Entonces puede tocar cosas, reírse, meterse cuestiones a la boca, ¿sí? Y conoce. Y ahí va apropiándose de su propio cuerpo. Y luego el que integra todo esto es el equilibrio. El equilibrio es como la torre de control de un aeropuerto. Es el que depende de que el tacto sea correcto, de que el sentido vital esté correcto, de que el movimiento propio esté correcto, y ahí el equilibrio puede funcionar correctamente. Por si alguno de esos falla, el equilibrio también falla. ¿Sí? Como lo que ocurre con el consumo de alcohol, que uno se insensibiliza a nivel del cuerpo. ¿Sí? Las sensaciones son menos estimulantes. El tacto uno lo siente menos con el alcohol. ¿Sí? Y ahí vemos que al estar el sentido del tacto apagado, también el sentido del equilibrio se entorpece. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Porque ahora vamos a hacer un salto. ¿Vale? Bien. Digo, me siguen hasta acá porque este es como un camino por la montaña y si alguien se pierde, se cae por el acantilado. Entonces, que vamos juntos. ¿Sí? Bueno, entonces, esa erotización la hace el adulto. ¿Cómo me tocaron? ¿Qué establecieron como un bienestar para mí? ¿Cuáles eran los ritmos de mi familia? ¿Qué movimientos eran los típicos de mis padres? ¿Corrían, tenían movimientos propios o en realidad estaban sentados viendo televisión? ¿Eran solo movimientos automáticos de máquinas? ¿Sí? ¿Eran equilibrados a nivel de su ánimo? Si yo me desbordaba, ¿ellos se desbordaban? ¿O si yo me desbordaba y estaba con estrés, se lograban contener aún así? No perdían el centro, aunque quizás sí se enojaban y todo, pero no perdían el centro. Entonces todo eso me erotiza. ¿Y en qué sentido significa erotizar? Es como entregar fuerza de vida. Es como entregar calor del sol que se opone al frío de lo físico, al frío del cuerpo. Y esto es correlativo a que el alma comienza a apropiarse cada vez más de un cuerpo que le es ajeno. Ya no es el cuerpo el amo y señor a través de los reflejos, sino que soy yo el que se va apropiando de este cuerpo, que le va entregando cada vez más calor. ¿Me siguen? Bien. Entonces, a todos, cuando fuimos pequeños, nos erotizaron, de alguna u otra manera. En cómo nos tocaron, cómo nos miraron, cómo nos desearon, cómo hablaron de nosotros, si yo era inteligente, si yo era torpe, si era volado, si andaba en la luna, si me caía cada rato. A cada uno lo erotizaron de manera diferente, ¿sí? Le dijeron, la vida es así, aunque inconscientemente. Ahora, nosotros hablamos en el módulo 1, la lección 3, no, la lección 2,
en qué es lo que ocurre con el nacimiento de la sexualidad. ¿Se acuerdan que el adolescente en particular se siente como un expulsado del paraíso? Se siente como arrojado a la tierra, ¿sí? Como me dejaron en este lugar frío. O sea, el mundo era bueno antes, yo era ignorante antes, y ahora me doy cuenta que en realidad hay guerras, la gente es avara y hace un montón de cuestiones moralmente cuestionables, y es algo que está, no solo se acepta, sino que además se valora en muchos lados, y se dan cuenta de eso. Yo recuerdo la primera, como el momento en que me di cuenta, como post-Rubicon, fue cuando vi el video Do the Evolution de Pearl Jam, me acuerdo. En TV. No tendría que haber visto en TV en ese momento, en todo caso. Lo veía como escondido. Y me acuerdo que vi ese video de Evolution y dije, esto es verdad. El mundo sí es así. Y yo no me había dado cuenta antes. Y ahí me sentí como, ¿dónde estoy? ¿Sí? Fue totalmente prematuro, podríamos considerar que sea un poco traumático, eh, pero esa es la experiencia que un joven siente cuando entra a la adolescencia, que hoy día es como alrededor de los 12 años la pubertad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de séptimo básico, en el séptimo básico ya están en toda la puerta. Eh, entonces, ocurre que la divinidad, lo divino, nos entrega un salvavidas igual. O sea, te lanzo a la tierra, pero te entrego la sexualidad. Y con la sexualidad tú puedes, digamos, generar un nuevo hogar. Y que es lo que ocurre cuando hacemos hijos, por ejemplo. Porque generamos una nueva familia, un nuevo hogar. Generamos un núcleo. ¿Sí? Eh, o algo propio en este mundo. Ya no estoy solo acá. ¿Sí? Porque uno se siente cada vez más lejos de los padres. Entonces ahora creo algo que viene de mí. ¿Sí? El adolescente, obviamente no es recomendable que tengan hijos a los 14 años. Entonces, crean cuestiones por las que se sienten parte de este mundo. Y esos son los ideales. Comienzan a luchar por cosas. ¿Sí? Y es importante que uno le permita que luchen por algo. Recuerdo a mis 14 años el darme cuenta que la educación estaba totalmente mala, yo siendo muy privilegiado, en el sentido de estar en un colegio privado, de lo mal que estaba todo, y salir a marchar. Eh, y lo importante que fue esa experiencia, de sentir que yo podía hacer algún cambio en el mundo. ¿Sí? El joven requiere enamorarse de la vida, pero para enamorarse de la vida tiene que tener un ideal que pueda llevar adelante. Y para eso tiene que tener adultos que le permitan ese ideal. Obviamente no vas a ir a marchar solo, porque cada vez es más peligroso, pero sí, yo te voy a acompañar, te voy a mirar de lejos si quieres, anda tú con tus compañeros, pero yo voy a estar acá contigo. ¿Sí? Eh, bien, entonces, nuestro cuerpo cuando llegamos a la adolescencia cambia. Ya no es el cuerpo del niño, ya no es ese cuerpo redondito, y de hecho se ponen bastante amorfos. Uno dice, pero era tan lindo, ¿qué le pasó? ¿Sí? Se ponen con la cara de la edad del pavo, se ponen como torpes, toscos, pesados, ¿sí? Como que se alargan, no sé, no son tan lindos, no son tan lindos, ¿sí? Un niño de séptimo, digo, va a ser lindo después, y fue lindo antes, pero ya no es lindo, ¿sí? Como no es tan armónico. Eh, bueno, entonces, cambia ese cuerpo, y lo que ocurre a nivel de la experiencia física. Esto, el psicoanálisis lo habla como lo puberal, ¿sí? Lo puberal es la vivencia psíquica de la pubertad física, para decirlo súper fácil. Entonces nosotros tenemos una vivencia física en la pubertad que cambia nuestro cuerpo, pero nuestra alma tiene que adaptarse y seguir esos cambios físicos. Entonces, el cambio físico en la mujer es más equilibrado que el del hombre. La mujer madura antes anímicamente y va mucho más cercano su madurez anímica con la madurez física.
Pero los hombres siguen siendo niños, y ahora son más grandes y tienen harta fuerza, pero siguen siendo unos niños que no miden consecuencias, que juegan a la lucha libre y se repegan re fuerte y no se dan cuenta que su cuerpo ya es muy grande, ya no tienen la misma fuerza de niño que tenían. ¿Sí? Entonces pasa con las mujeres que empiezan a mirar ya a los hombres de otros cursos mayores, porque claro, es que le va a interesar a estos cabros chicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, que él no lo ha pasado. Entonces, el hombre, el varón, tiene una armonía mucho más desequilibrada entre el alma y el cuerpo. Porque madura el cuerpo, se hacen pesados, y el alma madura después. ¿Sí? Entonces eso trae una vivencia de que la mujer se siente más segura en el mundo físico, en la pubertad. Puede desplegarse mejor que como lo hace un hombre. El hombre tiende a ser más torpe, más tímido, equivocarse más. ¿Sí? Steiner dice en esto, la mujer porta en sí el arquetipo de lo humano. Entonces se acerca a ese arquetipo de lo humano como intuitivamente cuando llega a la madurez de la pubertad. Mientras que el hombre pierde ese arquetipo del humano. Al haber madurado antes el cuerpo, como que se le nubla ese arquetipo del humano, se le nubla más lo espiritual. Entonces el hombre, para poder salir al mundo nuevamente con seguridad, se vale de otro recurso. Y ese otro recurso es la inteligencia. La mujer tiene como la intuición por la que se despliega, mientras que el hombre, al verse absolutamente despojado de tener una intuición, se vale de la inteligencia. Como, tengo que aprender cómo relacionarme con las personas. Tengo que aprender cómo hacer esto. Tengo que aprender esto. Tengo que aprender esto. Para hacerlo correctamente. No crean que esto tiene que ver con que uno sea más inteligente que otro, por favor. Sino que el hombre en particular usa más la lógica en ese momento del hemisferio izquierdo. ¿Sí? La maduración cerebral, yo he buscado, porque se habla de que hay un sexismo neurológico, y he buscado en relación de las diferencias de la madurez sexual cerebral, y sigue apareciendo lo mismo, de que el hombre tiende a tener un pensamiento más unifocado a uno de los hemisferios. Y en particular ese hemisferio es el hemisferio izquierdo en la mayoría de los hombres. Es distinto cuando son zurdos, que se desarrolla más el derecho. ¿Sí? Bueno, hay varios temas que entran. Mientras que el de la mujer es interhemisférico, entonces desarrolla los dos hemisferios. Puede ser lógica y también comprender cuestiones más profundas, ser más comprensiva, sin perder la lógica, mientras que el hombre es como que tiene uno de los dos lados velados. ¿Sí? Por eso digo, el desarrollo de la mujer es más armónica, más integrada, mientras que el hombre es como que se desarma más. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces yo les dije, ocurre esto y aparece la sexualidad, en donde la sexualidad se manifiesta no solo a través de la maduración de los órganos sexuales, sino que además a través de que aparece una sagacidad en el pensar. Madura los órganos sexuales, pero a nivel de alma, madura el pensamiento. Entonces los jóvenes empiezan a ser muy críticos y juiciosos. Se empiezan a dar cuenta de muchas cosas. Ya no se quedan en la superficie, sino que logran penetrar hacia lo profundo. Entonces empiezan a darse cuenta que mis progenitores, en realidad hay temas en los que son falsos. Ocupan una máscara. Y yo me compré durante 12 años esa máscara que tienen, pero ahora me doy cuenta que es una máscara. Ya no me engañan con esto. ¿Sí? Y ahí se empiezan a decepcionar de los adultos, etcétera, etcétera. Entonces esa decepción igual la vamos a ver en el módulo 3. Hace que la identificación cambie. ¿Sí? Entonces el padre ya no es un superhéroe, sino que es un tipo molesto, la madre es una que lo llama cada rato, hincha pelota,
y que lo que son los ideales a seguir son mis amigos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la sexualidad, y con la sexualidad aparece la capacidad del producirse placer. Y esto nosotros lo nombramos como la masturbación. En donde compréndase que la masturbación es hacer el amor consigo mismo. Prefiero que lo comprendan así. Porque, psíquicamente hablando, la masturbación deja una huella en lo que para mí es placentero y que posteriormente va a ser exigible o deseable en un otro. Entonces, por ejemplo, si mi casa es demasiado religiosa y la masturbación es algo que está prohibido, yo me masturbaría con culpa. ¿Sí? Y esa culpa luego la extrapolaría a la relación sexual con un otro, en donde de alguna u otra manera plasmaría la culpa. Que la tenga la culpa el otro, yo, es relevante, la culpa está en algún lugar. ¿Sí? Como anecdótico, perdón, no que sea irrelevante. Entonces, surge la masturbación. ¿Sí? Efectivamente, tiene una relación directa con el autoconocimiento, y esto es lo que voy a profundizar. Ahora, antes de ir hacia allá, voy a responder esta pregunta desde qué edad. Efectivamente, se habla de masturbación infantil. De hecho, se ha descubierto también que hay una suerte eh, de manifestación de excitación intrauterina incluso, ¿sí? Como que hay erecciones intrauterinamente. Entonces esto da cuenta de que la sexualidad en cierta medida en su ámbito inconsciente y como parte de la memoria del cuerpo está presente desde que tenemos cuerpo. ¿Sí? Eh, entonces, ¿desde qué edad es como difícil de responderla? ¿Sí? Pero sí podemos considerar que la masturbación ya adquiere caracteres distintos a diferentes edades, cuando en la masturbación infantil tiene que ver con el despliegue de una curiosidad en relación al mundo circundante, en donde todavía no hay una intención de que va más allá. Todavía no está ese nacimiento del pensamiento que sí está en el adolescente. Uno sabe que unos niños de 4 años que se besen no va a llegar al mismo lugar que uno de 16 que se besen. ¿Sí? No llegan al mismo lugar. No, no es la misma curiosidad. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver en el módulo 4 cuando veamos las conductas esperables, saludables, problemáticas y abusivas, que en realidad en la primera infancia aparecen las conductas exploratorias saludables en relación a la sexualidad, como el que se desnudan, se masturban, pero frotándose, que espían a otras personas desnudas, que miran debajo de las faldas de las mujeres, ¿sí? Que, etcétera, etcétera. Que aparecen todas esas conductas exploratorias que se consideran saludables. Y no son saludables cuando aparecen ciertos elementos que vamos a ver en ese módulo. ¿Sí? Bien, entonces, el autoconocimiento. Eh, el autoconocimiento eh, se también cambia a lo largo de la época. No podemos decir como que el autoconocimiento de un adulto es igual al autoconocimiento que puede tener un adolescente, ¿sí? Pero todos estamos de acuerdo con que el autoconocimiento no es solo adquirible a través de un libro, sino que el autoconocimiento requiere a la vez la experiencia. El conocimiento no es intelectual únicamente, sino que requiere la experiencia para que sea comprendido, ¿sí? Nosotros en Chile tenemos el dicho, se me cayó la teja, como cuando te cae una teja en la cabeza y te das cuenta, este, de que, de que en realidad la comprensión viene cuando se integra lo que comprendí a nivel de cabeza con la experiencia,
¿sí? Cuando se integran y se integran en el centro, ¿sí? Y ahí viene una comprensión. Entonces, eso es parte importante del autoconocimiento, en el sentido en que en el oráculo de Delfos, por ejemplo, que es conócete a ti mismo, es imperativo, el conocerse a sí mismo es a la vez hacerse a sí mismo. Porque si yo me conozco únicamente a través de lo que intelectualmente detecto de mí, me describo a mí mismo, pero no me conozco, ¿sí? El conocer implica necesariamente el ejercicio de la voluntad, y la voluntad es fundamentalmente inconsciente. ¿Sí? Yo me doy cuenta de lo que hice cuando lo hice, de las consecuencias que tiene cuando ya lo hice. Yo puedo suponer ciertas consecuencias, pero las consecuencias reales que tuvo eso me doy cuenta cuando lo hice. Entonces la voluntad en particular es inconsciente, ¿sí? Y esto lo tendríamos que ver en la trimembración, en el sentido en que la voluntad es lo que se juega a nivel del cuerpo en lo metabólico, ¿sí? En los procesos del estómago, los procesos digestivos, y ahí yo no tengo conciencia, yo no, ni sé cuando la pizza que me comí el otro día está digiriéndose. Steiner dice que si nosotros tuviéramos conciencia de los procesos metabólicos, la conciencia estaría repleta de dolor, sería intolerable el dolor que sentiríamos. Es demasiada fuerza destructiva. Entonces es inconsciente. Bueno, entonces la masturbación, efectivamente, lo que dijeron en relación a las fantasías sexuales, lo vamos a abordar en el módulo de adolescencia, ¿sí? Que es una lección de adolescencia. Porque las fantasías sexuales son súper distintas en hombres y en mujeres, y también, si hubo una exploración sana, hay fantasías que permanecen, pero cuando ocurre algo en la sexualidad, por ejemplo, se reprime o se establece la sexualidad con culpa, en la mujer aparecen fantasías de sadomasoquistas, aparecen fantasías como de querer ser dañada, de querer ser dominada, que no son las mismas fantasías que aparecen, por eso también 50 sombras de Grey, como que se hace un libro bestseller, que no son las mismas fantasías que aparecen cuando la sexualidad se desplegó sanamente. ¿Sí? Bien, entonces, en lo que refiere a la masturbación, va de la mano con, ya que hablamos del texto, de la erotización. La erotización, comprendan que es lo que le otorga valor a algo. Cuando a mí me erotizaron cuando era pequeño, me dieron valor como ser humano. Al cuidarme, me hicieron dar cuenta de que yo soy valioso. Y en contraparte, cuando no me cuidan, que no lo soy, entonces soy prescindible, me puedo ir, puedo morirme. ¿Sí? Entonces, la masturbación va de la mano con un ejercicio físico a través del cual yo me revalorizo, ¿sí? Y al mi cuerpo haber cambiado tan rápidamente, yo tengo que reapoderarme del cuerpo. Tengo que reapropiarme de este cuerpo ajeno, que le crecieron los brazos, que me aparecieron pelos, este olor de quién es, y que de repente ese cuerpo tan incómodo es mío. Y qué lata. Voy por la casa, boto el vaso, choco con la puerta, que soy torpe, porque el cuerpo creció tan rápido y que yo no me di cuenta de hasta dónde llegaban mis dimensiones. Eh, entonces, la, la masturbación es un ejercicio físico a través del cual yo reerotizo mi cuerpo. Es decir, que yo me reotorgo valor, pero ya no con un cuerpo de niño, sino que con un cuerpo sexuado. Y cuando aparece lo sexuado, aparece lo masculino y lo femenino, como una diferencia muy marcada. Ya a los bebés uno le ve la cara y dice, tiene cara de bebé, tiene cara de niño. Y te preguntan, ¿es niña o niño? Si no fuera porque está establecido ciertos roles y ropas, uno medio no le adivina, porque tiene cara de niño, ¿sí? Cara de niña. Y luego ya se diferencian harto. Y se logra vislumbrar, ¿sí? Al menos el 99%, ¿sí? Que esto es una estadística real. Hay el 1% de personas que tienen rasgos andrógenos. Entonces, que no se logra detectar en realidad la diferencia sexual únicamente a través de verlos.
¿sí? Pero el 99% sí. Entonces, lo que hace la masturbación es que a través de el placer, yo vuelvo a conquistar el cuerpo dotándolo de lo que es masculino o de lo que es femenino. Entonces, la masturbación en el hombre, obviamente es distinta de la mujer, que lo que ocurre en el hombre es que embriológicamente, en un inicio somos todos mujeres, ¿sí? Todos vamos hacia ser mujeres en el inicio de la vida. Pero cuando el cromosoma Y ingresa, ya no somos XX, sino que ingresa el cromosoma Y, se suprime la creación del clítoris y se hace un glande, de la vagina hacia el pene. Entonces, lo que iba hacia adentro, va hacia afuera ahora, ¿sí? Pero en primera instancia todo iba hacia adentro primero, ¿sí? Steiner dice, en el principio éramos todos, digamos como el sexo arquetípico es el femenino. El hombre como que llegó después, ¿sí? A diferencia de cómo lo piensa la religión católica, ¿sí? El arquetipo primero fue la mujer, ¿sí? El hombre después. Y eso se ve a nivel de la embriología, ¿sí? Nosotros sabemos que en la antroposofía es bien sabido que cuando estamos en un periodo evolutivo tenemos que revivir los periodos evolutivos anteriores. Entonces, embriológicamente pasamos, por ejemplo, por, lo, por esta verdad de que en un principio éramos todos mujeres, ¿sí? Bueno, entonces, el genital del hombre esté hacia afuera tiene la consecuencia de que la excitación es muy marcada, ¿sí? Es como, uno se pregunta a veces, pero si Dios le hubiera puesto ojos, se daría cuenta que todavía es de noche, que no es hora de despertarse, porque se despierta tan temprano a veces y que está ahí erecto y uno, pero ¿por qué se estaba durmiendo? No hay como un estímulo, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y que lo que ocurre es que el pene se nota demasiado cuando está erecto, ¿sí? Al punto que da un tanto pudor con una erección salir adelante a hacer una disertación o caminar, ¿sí? Porque es notorio que hay una excitación, ¿sí? Entonces, eso trae aparejado el hecho de que la erotización del cuerpo del varón pasa en gran medida por el manejo del pene, ¿sí? Entonces, la masturbación es bastante como natural en el hombre, en tanto que queda ahí, se nota, es ese el lugar, el báculo sagrado, ¿sí? Entonces, ese es el lugar que me va a producir placer, sabido. Y esto tiene como consecuencia posterior en la masturbación, en la relación sexual con un otro, que el placer para el hombre va a estar en su mayoría en el genital, ¿sí? Y en lo que se haga con ese genital. Ahora, para la mujer no es tan fácil, ¿sí? Esta frase podría extrapolarse a lo de la sexualidad a cualquier otra esfera de la vida, ¿sí? Pero para la mujer no es tan fácil. Y que lo que ocurre es que la mujer tiene al no tener el genital tan notoriamente marcado y al haber una excitación y que no sea evidente qué es lo que ocurre con la excitación, y yo de esto no me había dado cuenta. Me doy cuenta cuando me lo preguntaron jóvenes de séptimo básico. Y me dijeron, ya, pero al hombre se le para el pene. Me dije, profe, ya, pero al hombre se nos para. Ya, pero ¿y a las mujeres qué les pasa? Ya había mujeres en el curso que estaban ahí. Y ellas se estaban mirando con mucha curiosidad. Como, y ya, pues, y a nosotras, ¿qué nos pasa? Porque no sé qué pasa cuando me excito, ¿sí? Entonces, claro, que hay esta, digamos, esta humectación, que también un flujo de sangre hacia la vulva, hacia el clítoris, y que también hay como una suerte de hinchazón de estos vasos sanguíneos que se expanden, ¿sí? Por el flujo de sangre.
pero no es notorio para el ojo, ¿sí? Y para la experiencia consciente. Entonces, esto tiene por consecuencia que la masturbación en la mujer no queda vinculada únicamente al genital. Y eso trae como consecuencia posterior, y esto es lo falso de la pornografía de lo que hablamos al principio, tiene como consecuencia posterior que todo el cuerpo de la mujer se erotiza. A diferencia del balón, que es fundamentalmente el pene. ¿Sí? Esto se ve, por ejemplo, en lo que hablaba, no sé si lo hablé ahora, en que para la mujer ese entorno, sí lo hablé ahora, ese entorno como el entorno es excitante, el ambiente es excitante y que es parte de la experiencia sexual. Mientras que para el hombre, el acto sexual es parte de la experiencia sexual. Y lo que ocurre alrededor, la comida, los olores, es como anecdótico, pero no es importante. ¿Sí? Mientras que para la experiencia de la mujer sí es importante. Por eso cuando se hacen encuestas a mujeres de qué es lo que sería necesario que ocurriese para que tuviesen más placer sexual, considerando que el 35% de las mujeres llega a un orgasmo nomás, donde muchas de esas son lesbianas, es que los hombres establezcan, o quienes sean su pareja, establezcan un juego previo mucho mayor, que no sea solamente el acto sexual, digamos, parte de, y que armen todo un ambiente seductor, ¿sí? Eso Steiner lo dice claro, dice, el hombre es tan poco apetecible para la mujer que la mujer lo tiene que idealizar, tiene que como poner fantasías a su alrededor para poder admirarlo, porque en su constitución básica el hombre es tan, qué lata, es tan como, ¿sí? Entonces lo tiene que idealizar. Y el hombre tiene que, es donde entra, tiene que sostener esa idealización, para sostener, como, sostener esa admiración. Y ahí es donde entra las típicas peleas de pareja de te doy todo y tú nunca estás conforme, y qué más te puedo dar porque tú nunca te contestas con nada, siempre estás insatisfecha. Ya, y entrar como en la cuestión neurótica. ¿Sí? ¿A quién no la ha pasado? Bueno, ¿me comprende esto? Entonces, la mujer es importante que conozca todo su cuerpo. Y la masturbación para la mujer implica el que tenga un espacio para masturbarse. Porque ya estoy sacando del juego el que no se habla tanto de la masturbación femenina. ¿Sí? Hoy día quizás se habla un poco más, pero se supone como que los hombres son cochinos, entonces se masturban y es correcto que lo hagan, porque somos unos cochinos, entonces está bien. Pero la mujer no, es una señorita. Entonces, ¿cómo va a ser eso que es tan cochino? ¿Sí? ¿Cómo va a desear cuestiones si ella es una señorita, es una dama? Y está toda esa idea sobre la mujer. Entonces, la sexualidad para la mujer implica necesariamente atravesar la culpa, siempre. Porque hay todo un peso sobre lo que es ser mujer. Mientras que para un hombre, el estandarte de un hombre es tan bajo, como es desordenado, está hediondo, es un desastre, entonces como que el hombre haga lo que haga, como que está bien, ¿sí? Pero para la mujer, no, ¿sí? Además que tiene el ideal de la Virgen María al lado, como el ideal de mujer la Virgen María, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué le va a hacer? ¿Sí? Bueno, dicho sea de paso, la Virgen María no fue virgen, está en el labor de las conferencias cristianas, del cristianismo oculto, pero no lo voy a abordar ahora, ¿sí? Entiendo que puede ser muy llamativo, pero no lo voy a abordar ahora. Para mí fue toda una revelación en verdad, cuando lo escuché. Y bien, entonces la masturbación en la mujer implica el que se conozca, y ese conocimiento implica porque concretamente se conozca. Entonces, su vulva la tiene que mirar, y no es tan linda cuando la mira, ¿sí? Porque la autoestima de un adolescente es súper frágil, y esto para ambos sexos, es súper frágil. El nacimiento del cuerpo sensible tiene aparejado que son muy sensibles. Esto neurológicamente hablando se correlaciona con que el núcleo accumbens del desarrollo del cerebro está hiperestimulado. Entonces todo es súper sensible. Uno le levanta un poco la voz y dice, me gritaste, y esto que me haces, ¿cómo me haces esto? Y lo viven así de horrible, ¿sí? Así de intenso, así lo viven, esa es su realidad.
porque está todo tratando de madurar, entonces necesita estar sobreestimulado. Entonces cuando se mira la vulva, no les gusta, porque está la vulva en la pornografía que es como una vulva ideal, ¿sí? Eh, mientras que la vulva real es súper variada. Tiene un color diferente, son de colores distintos, de formas diferentes, eh, más grandes, los labios más pequeños. Entonces, usualmente cuando hacen ese acto de mirarse, no se gustan, no les gusta la vulva, lo encuentran como asqueroso. ¿Sí? Eh, pero es importante que pasen por la experiencia de observarse, digamos, con el espejo, porque tampoco está cuando bajando la mirada verlo, sino que mirarse con el espejo y explorarse, en donde entra y se erotizan también los senos, como una parte importante, la espalda, las piernas, mientras que para el hombre no es tan complejo, ¿sí? El pene. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la masturbación? Es que nos reerotiza el cuerpo. Nosotros a través de masturbarnos lo que hacemos es reapropiarnos de nuestro cuerpo a través de las fuerzas sexuales, de que al ya no ser niño me estoy convirtiendo en un hombre. Y usualmente las fantasías sanas de hombres y mujeres tienen como fundamento central el que son varoniles los hombres y que son femeninas las mujeres. ¿Sí? Esto estoy hablando de lo general, ¿sí? Porque cuando hay una distinta orientación sexual, son también distintas las fantasías. ¿Sí? Eh, entonces, que está en el tema el convertirse, lo voy a decir más neutro mejor, convertirse en una persona sexuada. ¿Sí? Esa sexuación puede corresponder o no a su cuerpo físico. Yo creo que ahí en realidad está mejor dicho. Eh, entonces, la masturbación es un acto a través del cual yo reerotizo mi cuerpo, atravesando al niño que fui, para acercarme al hombre o la mujer, o al no binario, ¿será? ¿Sí? Pero sigue siendo un carácter sexuado. Ahí está entre medio como lo asexual, que es otro tema, la asexualidad, ¿sí? Quienes no tienen deseos sexuales. O sea, tienen deseos de amor, pero no el deseo sexual, ¿sí? Una persona sexual igual quiere ser abrazada, igual quiere tomarse la mano, pero no sexo, ¿sí? Como no tiene deseo de sexo. En promedio, la masturbación comienza a los 11 años, ¿sí? Entonces ya cuando están en sexto básico, ya se han masturbado, se han acercado a la masturbación, ¿sí? Entonces ya, no, sexto, 11, claro, como un final de quinto, sexto, no sé cómo ocurre en otros países, pero aquí ya en quinto ya les llega la menarquia a las niñas, ¿sí? Cuando tienen 11, más o menos. La gran mayoría, 11, 12, ya ha tenido la menarquia. Entonces ya eso es como una cuestión estadística, ¿sí? Porque también ocurre que donde hay contextos en que son más inseguros, la menarquia se adelanta más, ¿sí? Hay estudios como en países como Suiza o países de bienestar, la menarquia es más, la menstruación pasa después, pero en los países tercermundistas tiende a adelantarse, ¿sí? Esto hay como hipótesis de que tiene relación con la supervivencia, de que entran en ciclo reproductivo antes, porque, digamos, se percibe como una cultura más insegura, o bueno, también que tienen demasiada hormona en los alimentos, hay muchas hipótesis. Ahora, entonces considerando que parte más o menos de esa edad, yo me acuerdo con un séptimo básico, yo a los chiquillos, que se dio la casualidad que eran puros hombres en ese momento, les dije, chiquillos son como los niños, los jóvenes, puberes. Dije, oye, ya, ¿quiénes de ustedes acá se masturban más de una vez a la semana? Pero profe, ¿cómo me pregunta eso? Si es una intimidad. Dije así, dale. No, sí, no, sí, todos levantaron la mano. ¿Sí? No, sí, igual. Es que profe, es que tan rico, ¿cómo lo vamos a hacer solo una vez a la semana? Bla, 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 ya.
Ok, ya, está bien. ¿Quién de ustedes cree que sus padres saben que ustedes se masturban? Y ninguno levanta la mano y dice, no, mis papás no tienen ni idea. Nada. Si yo lo hago súper secreto, cuando no están, cuando me ducho. Sí. Ya. Después de la reunión de apoderados, les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen plena conciencia de que sus hijos ya se comenzaron a masturbar? Te va a levantar la mano. Eh, es que las duchas son muy largas, es que se encierran en su pieza, es que hay velas en su pieza ahora, ¿por qué? Etcétera. ¿Sí? Ya se me dan cuenta. ¿Por qué no habían conversado uno con el otro? ¿Sí? O sea, estaba ese punto, ese espacio intermedio en donde no hubo un puente, pero ambos dos, perdón, los padres ya sabían que estaba ocurriendo, ¿sí? Y los jóvenes ya lo estaban haciendo. Entonces, es recomendable cuando uno ya se comienza a dar cuenta de que se está acercando el periodo, porque también me ha ocurrido que hablar de masturbación, sobre todo, por ejemplo, una vez tuve que intervenir un sexto básico, porque había algunos temas relacionados a la sexualidad, y en ese curso habían tres que ya se masturbaban, algunos que ya, de esos tres que ya veían pornografía, y que se notaban lo distintos que son a los que no. ¿Sí? Los otros seguían siendo niños, y este tema era como, ¿qué onda? Este tema, what? Y como que les da como cuando uno dice pene y se ríen, ellos se ríen, pero los otros no, ¿sí? Entonces, eh, claro, ahí uno se da cuenta que hay un momento en donde uno dice, la flor ya está madura, pero tiene que tener la observación de darse cuenta, como, ahora es el momento. Ahora, ¿qué es importante de tener consideración? Porque ocurre que las mamás quieren hablarlo con los hijos varones, ¿sí? Porque o el padre está ausente o el padre no quiere hablarlo, entonces la mamá le dice como, ya, pues, ¿cuándo voy a tener la conversación con él? Y como la conversación es la conversación. Entonces, ¿cuándo va a tener la conversación con él? Y ya, sí, dale, es que no tengo tiempo, qué sé yo. Entonces, al final, hay muchas ocasiones que la madre lo hace, ¿sí? Y en este sentido no es tan recomendable el que sea el progenitor del sexo opuesto, porque despierta fantasías incestuosas. Y estas son inconscientes. Súper, de este tema es bastante eh, como oculto en verdad. Pero despierta fantasías incestuosas y eso se manifiesta, el incesto en particular se manifiesta a través de que produce angustia. Entonces, la conversación es una conversación muy incómoda, ¿sí? En donde es incómoda tanto para el adulto como para el niño, o el puber. Y eso hace que en realidad no se pueda abordar la profundidad y con el relajo que requiere abordar esto, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de sexualidad entre adultos, está el tirar el chiste, pero a la vuelta de la esquina. Hay un montón de chistes que voy a hacer con la sexualidad, porque de reírnos de eso, está, pero hablarlo seriamente, no, ¿sí? Eh, es como la risa nerviosa. Entonces, hablarlo seriamente no tanto. Entonces, que sea el progenitor del mismo sexo ideal y que sea un espacio de hablar de eso, sin como decirle, mira, vamos a ir a comer porque vamos a hablar de sexualidad. No, sino que mientras vamos en el auto, bueno, y cuando empezaste a masturbar, ya no preguntándole, ¿te masturbas o no? Porque si no tiene tanta confianza, te va a decir no. El otro día escuchaba un podcast que decía, prefiero decir que soy adicto a la heroína, me sería más fácil decir que soy adicto a la heroína a que soy adicto a la masturbación. Estaban viendo un caso de masturbación compulsiva. Y sí, pues, es como, es más vergonzoso. Entonces no es como decirle, ¿te masturbas o no? Sino, bueno, ¿y cuándo te empezaste a masturbar? ¿Y cómo fue? ¿Y quién te enseñó? ¿O con quién lo hablaste? Y ahí se relaja el tema y de repente no habla nada y entonces uno se responde esas mismas preguntas, ¿no? Yo me acuerdo que el papá de mi amigo me dijo, oye, tú ya te elevás el volantín y yo no entendía nada. Y después eso me quedó tanto dando vueltas que ahí me di cuenta de lo que era la masturbación. Entonces, a mí me gustaría como que lo habláramos nosotros, no que te enteraras por el papá idiota de un amigo, ¿sí?
Entonces, que se abrir ese canal y tener paciencia, en el sentido de que si se logra ese punto de confianza primero, uno puede estar seguro que en algún momento va a llegar a ti con alguna pregunta. ¿Sí? Eh, y esto aplica en la sexualidad, lo mismo que aplica con el consumo de drogas. ¿Sí? Que si te llega a contar algo que es preocupante, no espantarse, ni retarlo, ni castigarlo. Porque si te llega a contar algo, por ejemplo, fumé un pito de marihuana, eh, o le toqué el poto a una compañera, y tú te enojás y le retás y tal, no te va a contar esas cosas. ¿Sí? Entonces uno tiene que, a ver, ya, pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasó? ¿Dónde probaste ese pito? ¿Qué te ocurrió? Y ahí uno, como adulto, luego interviene con otros adultos, pero no al joven. ¿Sí? Luego, después, cuando eso ya está establecido como un canal o es recurrente, mandarse embarrar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí, claro? Sí, súper. Bien, buenísimo. Entonces, voy a hacer un verso, ¿sí? ¿De dónde tengo? El hombre no es un ser que se detiene, es un ser en proceso de convertirse. Cuanto más se capacita para ser, más cumple su verdadera misión.